segundo año de carrera, hace 4 años casi ya. Bueno, fue a raíz de que el primer año tuve un problema con las becas, entonces mi madre y yo acudimos a IRES, que nos presentaron a CLIC, de I Know Sims, y bueno, que fue un momento muy hondo en el que me ayudaron un montón. A nivel de seguimiento y a nivel económico también fue una gran ayuda, fue un empujón de decir puedes trabajar menos y estudiar más, y la verdad es que fue un momento de relax total. Bueno, las charlas con Alba ayudaban mucho. El hecho de poder venir y, bueno, y hablarlo, lo que fuese, era un poco también como terapéutico. También fui a terapia, que fue por parte de IRES y fue gracias a Alba y tal, y pues la verdad es que fue una gran ayuda a nivel emocional. Tuve en bachillerato que quise ser muchas cosas, pero sí que desde pequeña la medicina me interesó mucho. Claro, ser doctora ya no lo veía tanto porque lo veo una profesión un pelín más fría, más de tener mucha más cabeza, y yo soy bastante sentimental, soy bastante sensible, entonces cuando fui a las puertas abiertas de la UAB y me hablaron de enfermería, fue como esto es lo que yo quiero. Y ya, bueno, desde segundo de bachillerato lo sabía, tampoco iba con mucho tiempo. El tacto con las personas, son muy agradecidos, y sobre todo la gente mayor, entonces siempre tienes una conversación, es muy de familia, o sea, tú tienes que hacerle las curas que les tienes que hacer, pero aparte no solo es la enfermedad, también es la persona, entonces el trato con la persona a ese nivel, saber que la persona está mal, entonces tú, quieras o no, eres un rayito de esperanza, depende y sobre todo ahora con el COVID, que casi no pueden ver a sus familias, no pueden nada, entonces el trato ese con la familia a mí me gusta mucho. Que no tienen nada que perder por probar, y que realmente pocas veces probarán y no querrán participar en el proyecto, porque no solo te ayudan a nivel social, a nivel emocional, también te dan actividades, te entretienen, y de verdad que es como un extra escolar, pero con más peso, realmente desconectas. Con todas las actividades que hacen son oportunidades, porque muchas de estas actividades no las vas a encontrar en otro sitio, sobre todo con gente de confianza, y que sean gratis.